Bien, ¿cuántas veces oímos a multitud de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, experiencias que se han acercado a ese otro umbral de ese proceso para algunos místico, porque cruzamos una puerta a lo desconocido, nos vamos al cielo o al infierno según la confesión religiosa o espiritual de la que vayamos a abordar o tengamos, y tras ese caminar pues purgaremos. Ahora ya los católicos no, nos han quitado el purgatorio, o nos quitaron el limbo, mejor dicho, nos dejaron el purgatorio pues para condenar a aquellos que han cometido pecados y no han muerto con la redención espiritual, pues tienen que pasar por ese patio hasta que llegue el momento de llegar a la cumbre espiritual, ¿no? Bueno, pues en ese proceso hay personas, hay investigadores que quieren conocer un poquito más ese panorama, ese paradigma, sin necesidad de cruzar ni llegar a esa puerta. Nos quedamos en el umbral de la misma. Es el caso del señor Nacho Blasco, que es investigador y creador del Instituto Blasco que podemos conocer a día de hoy. Señor Blasco, Nacho Blasco, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué Buenas tal? noches. Yo lo veo bien, menos mal. Pensaba verlo casi casi en el umbral. Digo, a ver cómo será el señor Blasco. Menos mal que lo vemos con la cámara. Lo vemos bien. Soy una persona muy normal. Está bien, todavía no hemos cruzado el umbral y que tarde mucho en llegar. Pues esperemos que sí, porque la vida en sí para mí es maravillosa. Muy bien. Aquí, Nacho, una pregunta. Tú entraste en el mundo de las experiencias cercanas a la muerte en el año 2007, quiero entender o recordar, a consecuencia de escuchar a un sacerdote una experiencia de más allá de la vida, ¿no? sí, así es. Cuéntanos esa experiencia, por favor. Bueno, pues yo nunca me he considerado espiritual ni tenía ningún interés por estos temas hasta que un día pues fui a un tanatorio y bueno, allí se encontraba un señor que es sacerdote y él se dirigió a los familiares que estaban en el tanatorio y les dijo que no se fueran a pensar, dirigiéndose al moribundo, que estaba muerto, sino que estaba mucho más vivo que todos los que estábamos presentes. Bueno, este comentario a mí me dejó un poco en shock, ¿no? Y sobre todo porque observé la cara de los familiares y, bueno, un día así, pues no se lo tomaron a bien. Pero bueno, luego él supo lidiar con la situación y todo se quedó en calma. Pero yo me fui a hablar con este señor y le pregunté que me explicara a qué se debía ese comentario. Y bueno, este señor me sentó y me contó una historia suya. Claro, yo en ese momento no tenía conocimiento de nada y no sabía que me encontraba ante mi primer testimonio en primera persona sobre una experiencia cercana a la muerte. Y así fue. Este señor era sacerdote, ¿no? Sí, sacerdote, a raíz de esa experiencia, pues ya no pudo llevar a cabo las misas normales, se salió y acabó, pues terminó haciendo misas en tanatorios privados, pues a su manera, ¿no? Pero dejó la sotana, entonces, abandonó la iglesia. Vamos, no lo sé al 100%, pero por lo que pude entender, sí. Pero cómo ofrecía misas en los sanatorios y había dejado el sacerdocio. No lo sé. La verdad es que esa situación concreta no se la llegué a preguntar nunca, pero sí me dijo que él estaba en una iglesia y que bueno, que tuvo problemas porque a la hora de hacer sus misas, pues, pues las hacía de una forma diferente a como las hacía con anterioridad. Parece ser que esta experiencia produjo un cambio muy significativo y transformador en este señor. ¿Y qué experiencia es? Cuéntenosla, cuéntanosla. Bueno, es una experiencia en la que él tuvo, pues se hizo un corte en una zona del cuello y bueno, mientras iba en la ambulancia, pues parece que hubo un corte más profundo o no sé
Bueno, la cuestión es que este hombre se desangró o tuvo una pérdida y estuvo 7 días en coma. Y él me relató su experiencia durante este periodo que estuvo en coma, en el que, bueno, pues es muy similar a todas las experiencias cercanas a la muerte que hoy en día se cuentan, ¿no? Pues que estuvo en la luz, que se encontró con seres queridos y bueno, fue una experiencia conmovedora. Si a lo mejor me la hubiera contado una persona normal, yo creo que en ese momento de mi vida nunca le hubiera dado credibilidad, pero no sé por qué este señor impactó en mí de tal manera que cuando volví a casa creo que estuve toda la noche buscando todo el contenido sobre experiencias cercanas a la muerte, empecé a comprarme libros, bueno, hubo un punto de inflexión muy importante. Yo, la veracidad de la experiencia, si fue algo psicótico, real, si lo imaginó o no, eso no lo puedo saber, pero que desde luego despertó en mí una curiosidad imperiosa, sí. Es decir, a mí sí que me provocó un cambio absoluto. También es verdad que dudo que un señor que tendría aproximadamente unos 65 años, pues me fuera a contar esta historia si de verdad no la hubiera vivido. Para mí, yo le di mucha credibilidad, O sea, tú muchísima. le dices más credibilidad quizás porque era sacerdote. Si te lo hubiera Sí, dicho una persona de la calle, a lo mejor hubieras dicho, bueno, pues a lo mejor no, pues está fantaseando de alguna manera, ¿no? Pero Nacho, claro, estamos hablando en el 2025, eso ocurrió en el 2007, han pasado unos años. sí. Habrás hablado con más gente, habrás tenido experiencias cercanas a la muerte, muchas o variopintas, ¿no? Sí, bueno, a raíz de ese acontecimiento inicié una investigación durante, bueno, hasta que empecé a investigar pasó mucho tiempo. No es que la experiencia me diera un cambio absoluto, sino que yo tuve un proceso hasta que empecé a aceptar la posibilidad de la supervivencia de la conciencia, pero sí, empecé una investigación pues contactando con científicos de diferentes lugares del mundo que habían realizado estudios científicos sobre las ECM, como por ejemplo el doctor Pim Van Lomen, y luego pues fui recopilando personas que hubieran tenido este tipo de experiencias y fui entrevistando pues ya hace mucho tiempo a muchas personas. Algunas experiencias eran tan inefables que ni siquiera la persona podía relatármela y otras eran tan, no sé, fantasiosas que no les daba ninguna credibilidad. Quiere decir que durante mi investigación, perdón, hubieron experiencias que vamos, que con una convicción absoluta y otras no. Todas estas experiencias cercanas a la muerte tienen un sentido, está claro, ¿no? El avisarnos o el indicarnos que hay algo más que nos está esperando. Claro, desde un punto de vista psicológico o mental o de conciencia lúcida, eh, puede ser pues eso, como una especie de ciencia ficción. Pero Sí, desde un punto de vista espiritual, pues pueden ser mensajes venidos desde el más allá, ¿no? Posiblemente. Todos tienen una cierta cercanía, se parecen un poquito todos, ¿no? Pero hay alguno que te haya chocado. ¿Cuántos has llegado a conocer de todos estas experiencias cercanas a la muerte? bueno, para mí cuando más credibilidad le he dado yo a estas experiencias es cuando realmente he contactado con los familiares, amigos y demás, y a raíz de esa experiencia se ha creado una transformación absoluta, ¿no? Absoluta de la vivencia vivida. Sí que es verdad que hay otras personas que relatan haber tenido esas experiencias y no se ha producido ningún cambio. Para mí, la veracidad de la experiencia es la transformación en la persona
y en su día a día. Y una de las cosas que más me sorprendió sobre quien de verdad ha tenido una experiencia cercana a la muerte es que con el tiempo se producía un divorcio. Quiere decir, si su pareja no comparte lo vivido, piensa que te lo estás inventando o fue un delirio psicótico o pone en entredicho el sentir de la persona que ha vivido la experiencia, se suele crear un distanciamiento que suele acabar en un divorcio. Caramba, esto es nuevo. Sí, claro, es que las experiencias cercanas a la muerte ya están muy de moda. Entonces, sobre ellas ya se sabe todo. Pero para mí, algo muy significativo fue claro, el cambio y la transformación de la persona es tan grande que si su pareja no le acompaña en este proceso, difícilmente puedan continuar juntos. Eso Bueno, es algo así peculiar, ¿no? Por decirlo de alguna bueno, forma. peculiares, no le demos mucho pábulo, no sea que se coja más de uno a esta situación para decir, mira, ahora me voy a divorciar porque como no crees lo que yo estoy viviendo o no crees lo que yo he sentido en un momento determinado, es nuevo, no lo había escuchado Sí, nunca, Nacho, no lo sí. había escuchado nunca, ¿no? Pero sí que es cierto que las personas que han hecho o que están, están en ese proceso que dices, caramba, yo puedo entrar o salir en una experiencia cercana a la muerte. Hay gente que a través de un estado alterado de conciencia dicen que pueden entrar en lo que sería pues un sueño, vamos a llamarlo así, medio lúcido, ¿no? Aquí dices, yo soy consciente de lo que estoy viviendo, estoy cruzando el umbral. ¿Tú no crees que puede haber ahí un tilde psicológico, mental, psicológico, pues no sé, una invención mental? Bueno, claro, yo no puedo descartarlo exactamente igual que nunca se puede verificar la autenticidad de la experiencia, porque es una experiencia que siempre se relata por una tercera persona. Nunca vamos a saber la veracidad absoluta del testimonio. Cuando una persona entra en un estado expandido, que hay muchos métodos, ¿no?, para acceder a esos estados alterados o expandidos de conciencia, muchos relatan experiencias inefables, muy trascendentales, el haberse conectado o encontrado con seres amados. Claro, es la experiencia de uno mismo. La veracidad como tal es imposible demostrar la autenticidad. Pero para mí lo importante no es si la experiencia es real o no. Para mí, que una persona entre en un estado expandido, pues alguien que está llevando un duelo y se encuentre con un ser amado y que sienta que ha estado con él, que le ha transmitido que está bien, y eso le aporte consuelo y esperanza y a sobrellevar el duelo, es que la veracidad, si es real o no lo es, la verdad es que nunca me ha interesado. Claro, En claro. cambio, el cambio, el bienestar, pues eso para mí es formidable, ¿no? ¿A ti te ha llevado a creer más en el más allá, a tener más conciencia espiritual, Nacho? Sí, claro, por supuestísimo. Es decir, yo creo que a estas alturas de mi vida no tengo ninguna duda. O sea, he investigado muchos fenómenos y la verdad es que yo sí tengo el convencimiento. También es verdad que es un convencimiento personal. Yo no te puedo demostrar que la vida continúa. Eso es una experiencia tuya. Se basa en creencias, ¿no? Tú puedes creer en Dios o no, pero pues la supervivencia es exactamente igual. Igual. Yo tengo la convicción absoluta. Será porque a lo mejor he dedicado ya a estas alturas más de 15 años de mi vida a explorarlo. Y sí tengo el convencimiento, pero siempre a título personal. Yo no pretendo convencer a nadie. Muy bien. Nacho, ¿tú tienes una página web donde las personas que nos estén escuchando puedan dirigirse y contar sus experiencias, si es que la han tenido, o bien conocer un poquito más este tema? Sí, yo tengo la mía personal, ahí es donde tengo expuestos mis dos libros, que es la de nachoblasco.com. Muy bien.
Pues Nacho, muchísimas gracias, profesor, gracias, estudioso Gracias a ti, Pedro. de estos temas. Y si tienes algún día alguna novedad o quieres contarnos alguna experiencia que te choque a ti realmente y que digas, caramba, esto se escapa un poco de lo común, ¿no? Pues Mm. que nos lo hagas saber, por favor. Muy bien, pues muchísimas gracias por darme y dedicarme este tiempo y muy agradecido. Igualmente, Nacho, nachoblasco.com. Muchas gracias, Nacho. Gracias, Pedro. Buenas noches. Buenas noches.